Hola querido amigo, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo juntos un estudio basado en la palabra de Dios. Y todavía continuamos estudiando el significado de la parábola de la dracma perdida. Ayer hablábamos del significado de la lámpara y de qué manera la lámpara disipa la oscuridad que produce la pérdida de la dracma. Habíamos dicho hasta aquí que esta parábola representa muchas cosas. Representa el amor de Dios desde el punto de vista del amor de un padre que nos ama con la ternura de una madre. Hemos dicho también que la dracma representa la pérdida de las virtudes que podemos tener como cristianos. Hemos dicho que la pérdida de esas virtudes puede ser el resultado del descuido de nuestra vida espiritual, de entrar en un proceso de oscuridad espiritual. Y hemos dicho también que podemos recuperar esa vida espiritual cuando nosotros encendemos la luz de la palabra de Dios y con una vida de oración y estudio de la palabra de Dios volvemos a recuperar la fuerza, el calor espiritual y la luz que se había perdido en nuestra experiencia cristiana. Pero en el capítulo 15 de Lucas, en el versículo 8, se nos dice todavía algunas otras cosas. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ahora vamos a hablar un poco de lo que significa barrer la casa y buscar con diligencia. Cuando nosotros percibimos que hemos perdido algo que es significativo, que es valioso para nuestra vida espiritual, debemos abocarnos a la búsqueda de aquello que hemos perdido, de aquello que de alguna manera nos está privando de tener una vida espiritual más profunda, más intensa, y de que realmente el carácter de Dios se pueda reproducir en nuestra vida de tal manera que nosotros podamos ser un reflejo de Jesús. Así que cuando aquí se nos está diciendo que hay que barrer la casa, esto significa limpiar. Y hay otro término que encontramos aquí. Dice con diligencia. Hay que barrer con diligencia hasta encontrar lo perdido. Si el acto de barrer con diligencia es limpiar diligentemente algo, y si esto tiene que ver también con nosotros, como así lo entendemos, es importante que nosotros comprendamos que en nuestra vida tiene que haber una limpieza. Debemos limpiarnos de aquello que nos contamina. Muy bien, ¿cómo se da la contaminación en nuestra vida? ¿Cómo nos contaminamos espiritualmente? ¿Cómo se produce la contaminación espiritual en nosotros? Lo primero que tenemos que recordar es que nosotros vivimos en el escenario del gran conflicto entre el bien y el mal. Por lo tanto, el campo de batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, es nuestro propio corazón. Ahí se da la gran lucha entre el Señor y el poder de las tinieblas. Alguien finalmente quiere tomar el control de mi vida. Ahora bien, la única manera que tiene el enemigo de Dios de acceder a nuestra vida es a través de nuestros sentidos, lo que podríamos llamar las avenidas del alma. Nuestra visión, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro gusto, son los medios a través de los cuales Él puede de alguna manera seducirnos y acceder a nosotros. De ahí que es importante que nosotros procuremos que toda nuestra vida sea, como dice 1 Corintios 10:31, una vida para la gloria de Dios. ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? Significa que procuraré constantemente que lo que yo veo no sea algo que denigre y degrade la imagen de Dios en mi propia vida. Procuraré no ver aquello que puede degradar esa imagen y semejanza de Dios que por creación y por redención el Señor ha puesto y está restaurando constantemente en mi vida. Significa que intentaré oír aquellas cosas que contribuyan a mi crecimiento y a mi vida espiritual. Significa que intentaré gustar aquello que de alguna manera me ayude a mi salud física y a mi salud mental, y significa que también procuraré hacer con mi cuerpo todo lo que sea para la gloria de Dios, absteniéndome de todo lo que es perjudicial y absteniéndome de todo lo que puede ser
algo que me lleve a un camino apartado de la voluntad de Dios, que me lleve al pecado. Vivir para la gloria de Dios finalmente es consagrarnos completamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra dimensión espiritual, cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso Pablo dice, ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, en la medida que nosotros controlamos las avenidas del alma, mejor dicho, permitimos que Dios controle las avenidas del alma, será mucho más difícil para el enemigo inducirnos a apartarnos de Dios, inducirnos al mal. Pero recordad, todo esto debe ser hecho conectados a Dios. Debe ser hecho con oración y debe ser hecho a través de una vida devocional centrada en la lectura devocional de la palabra de Dios. Pero esta limpieza solo se puede producir por un poder exterior, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Las fuerzas espirituales que quieren dominar nuestra vida son mucho más fuertes que nosotros. Así que necesitamos un poder espiritual superior que tome el control de nuestra naturaleza, que tome el control de nuestra existencia, para que la victoria sea posible. Y aquel que puede producir esa limpieza interior en nosotros, aquel que puede realmente limpiar nuestra mente, nuestro corazón, llevar a que nuestro cuerpo y nuestro estilo de vida sea para la gloria de Dios, aquel que de alguna manera puede producir un proceso de restauración en nosotros y llevarnos a una vida consagrada a Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la deidad encargada de que mi vida crezca en la gracia, de que yo pueda crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. El Espíritu Santo finalmente es el que aplica los méritos del sacrificio de Jesús a mi vida. El Espíritu Santo es aquel que trae el poder de Dios a mi existencia. El Espíritu Santo es aquel que va a triunfar en mí. El Espíritu Santo es el que va a transformar mi debilidad en fortaleza. Es el que me va a dar la capacidad para poder avanzar paso a paso en el crecimiento espiritual. El Espíritu Santo es aquel que va a producir, por lo tanto, lo que nosotros llamamos santificación. La santificación no es sino un proceso a través del cual nuestra vida se va asemejando cada vez más a la vida de Jesús, nuestra vida va siendo más semejante a la vida de Jesús, nuestro carácter va siendo más semejante al carácter de Jesús y nos vamos conformando con la voluntad de Dios, de tal manera que disfrutamos de vivir la voluntad de Dios, que para nosotros es prácticamente natural hacer la voluntad de Dios. Y por otro lado, cuando no la hacemos, cuando no vivimos la voluntad de Dios, eso trae dolor a nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo es aquel que nos santifica, aquel que produce la santidad en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros hacer para permitir la obra del Espíritu Santo? Nuevamente volvemos a algo que decíamos ayer. Es importante la oración. Es la única forma a través de la cual nosotros nos podemos conectar con Dios. Esto significa que nosotros debemos decidir estar conectados a Dios. Como seres humanos no tenemos poder para vencer el pecado. No tenemos poder para tener una vida santa. Pero sí podemos elegir cada día estar con Dios. De ahí que nuestra voluntad es importante. Por débil, por imperfecta, por poca que sea, esa voluntad que decide conectarse a Dios a cada momento, esa voluntad que decide estar al lado de Dios a cada momento, esa voluntad que decide buscar orientación en la palabra de Dios a cada momento, esa voluntad que se vuelve a Dios a cada momento, esa decisión personal de entrega, de permanencia, es lo que puede permitir la obra constante del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios constantemente estará golpeando la puerta de nuestro corazón, pero está en nosotros permitir la entrada del Espíritu. Y cuando el Espíritu entra a nuestra vida, Él barre, limpia todo aquello que hay que limpiar de la vida de cada uno de nosotros. Y debemos permitir que su obra se haga diligentemente en nosotros. Debemos permitir que cada rincón de nuestra existencia sea examinado por el Espíritu Santo y sea limpiado por el Espíritu Santo, de tal manera que finalmente podamos encontrar lo que hemos perdido, podamos encontrar las dimensiones espirituales perdidas en nuestra vida, podamos encontrar las virtudes espirituales que hemos perdido en nuestra vida y podamos encontrar nuevamente gozo en vivir al lado de Dios.
Permite pues la entrada del Espíritu del Señor a tu vida, para que tu vida y la mía pueda ser una vida centrada en Dios. Que tú y yo podamos permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros a fin de que, ya sea que comamos, bebamos o hagamos otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Feliz día junto al Señor. Que Dios te bendiga.